La Asamblea Nacional ha aprobado ya la proforma presupuestaria para el 2026 y ahí se establecen algunas cuestiones que resultan interesantes, como por ejemplo esta reducción en el ámbito de la educación superior, pero se fijan también en metas que no están garantizadas de cumplir en cuanto a cubrir el desfinanciamiento que tiene esta proforma presupuestaria, ingresos que no tenemos la seguridad que se van a conseguir, y entre ellos pues el impuesto al valor agregado IVA, que se va a mantener al parecer en el 15%, a pesar de que cuando se lo incrementó dijo que podía después de un tiempo reducírselo al 13%. No se sabe qué se hizo con ese incremento a la seguridad. Definitivamente no ha llegado todo. ¿Cómo mira usted la estructuración de esta proforma presupuestaria? ¿Qué puntos o aspectos de alerta los ve? Buenos días, bienvenido. Buenos días, gracias por la invitación, siempre es un gusto. Bienvenido. Me han consultado del tema en algunos medios y en realidad hay que estar bien claros de una cosa, ¿no? Lo que ha pasado ya desde hace varios años es que la proforma presupuestaria es un documento que ejemplifica quizás de la manera más evidente que el papel aguanta absolutamente todo. Y al final no se cumple casi nada de lo que está establecido. Tengamos un ejemplo. Este año tuvimos una proforma que estaba prorrogada al principio, luego en agosto me parece que se presentó un alcance a aquella proforma, y la siguiente consulta que yo le hacía a la ciudadanía era si ustedes creían que, por ejemplo, tantos bonos que se entregaron estaban previstos en aquella proforma. Entonces la respuesta obvia es no estaba previsto. Y asimismo habían temas como concesiones de campos petroleros, otros ingresos más que no llegaron a ejecutarse. Entiendo que lo de las telefónicas se dio como a finales de año. Entonces, al final termina siendo un documento que se envía sin ningún tipo de vergüenza, diría yo, para cumplir nada más con los tiempos y para tratar de tener la aprobación de la Asamblea y nada más que aquello. Luego, lo que sucede es que todo entra a una gran caja negra que se llama Estado, y no hay una rendición de cuentas y no se sabe qué pasa con tantos recursos que están ingresando. El ejemplo más claro que usted daba en introducción es del IVA. Uh-huh. El IVA se lo aumentó pensando en seguridad, y cuando uno mira qué es lo que ha pasado con la seguridad, pues tenemos más muertes violentas de lo que teníamos hace un año, ni se diga hace 3, 4, 5 años. Entonces, creo que el asunto es un completo engaño nacional, en el que nosotros por constitución subimos los rubros en salud, en educación, luego las universidades se quejan de que les han quitado recursos. Yo pensaría que lo más probable es que sí, y el gobierno le responde no, porque acá tengo otros rubros de inversión que forman parte de las partidas, y así estamos. Uh-huh. En esa línea, pues yo lo que creo es que mientras no tengamos un sector público que rinda cuentas, que le diga al país qué es lo que está pasando con los recursos que con tanto esfuerzo se están retirando de la sociedad, porque han subido impuestos, han quitado subsidios, y ustedes ven que nada cambia. Entonces, quizás ahí se entiende bien aquella alerta que yo hacía, en la que el Ecuador necesita un elemento claro de rendición de cuentas, de seguimiento, de planificación, uh-huh, que yo le veo completamente extraviado. Mientras tanto, estimado Osvaldo, qué gusto tenerte acá, buenos días. El país sigue acumulando deuda, ¿no? Ya se habla de este nuevo desembolso del Fondo Monetario, que acumularía algo así como 3.320 millones de dólares, es decir, el país se sigue endeudando. Y la pregunta también es, así como planteaba hace un momento Liceño sobre a dónde se fue toda la plata que recaudó por el incremento del IVA, ¿a dónde se ha ido la plata de la deuda? Realmente al final esta acusación, diría yo, esta alarma que yo mostraba en el tiempo de Moreno, que es de eso ya 6, 7 años, se va a pagar deuda, en una buena parte se va a pagar gasto corriente, en otra parte, es decir, sueldos, salarios. Ustedes vieron que recién un decreto presidencial, uh-huh, Alexis, formalizaba aquel tema de que ingresos no permanentes vayan a financiar, uh-huh, gastos permanentes. Entonces, creo que el ejemplo más emblemático, y yo creo que el Ecuador tiene una memoria muy frágil, es Richard Martínez. En plena pandemia, él como ministro de Finanzas decide tomar un riesgo
bien grande haciendo una figura de ripos. Y esa figura de ripos, claro, tiene es una clara apuesta, es decir, si es que el activo baja de precio, me llaman al margen, se llama en finanzas, y tengo que pagar la diferencia. El Ecuador pagó deuda en plena pandemia, ustedes recordarán aquello. Creo que entonces ahí, Alexis, se entiende bien este giro tan radical que ha tenido el país. Indudablemente nosotros tenemos que entender que las deudas deben honrarse, deben cumplirse, pero por supuesto que debe ser a la luz de un plan de desarrollo que priorice el bienestar de las personas, es decir, tiene que hacer que la deuda sea sostenible, y el trabajo del Ministerio de Finanzas es justamente, o una arista de ese trabajo, es hacer que eso suceda, Alexis, es decir, que yo pueda pagar esa deuda y que eso no signifique dejarle sin insulina, sin medicinas, o que nos estemos matando en las calles, o que se vuelva esto una especie de pedir limosna a los privados para que le donen a las Fuerzas Armadas y policías. Ese extremo no está bien, pues eso no pasa en ninguna parte del mundo, izquierda, derecha, lo que ustedes quieran verle. Eso simplemente no es aceptable para una sociedad. O cómo le das bonos tú a un militar. Yo estuve fuera del país, he comentado esto durante el paro, pero le seguí de cerca, desde lejos, y en realidad, claro, ¿cómo le puedes entregar un bono a un policía después de que tuviste muertos en el otro lado? Pues eso simplemente no se acepta en una sociedad. Entonces, tomemos ese ejemplo y vamos al lado fiscal. ¿Ustedes creen que esos bonos estaban presupuestados? No estaban. Entonces, la plata del IVA, ¿a dónde está yendo? A eso, jóvenes en acción, los bonos para los policías. No me importa que hayan habido personas muertas en el otro lado. No es que los unos son buenos y los otros malos. Los dos son ecuatorianos, que están viendo las cosas de manera distinta. Pero es del afán del gobierno de permanentemente sostenernos en este ambiente de polarización. O sea, sí, la política... Bueno, sí, fíjate, Osvaldo, contigo hemos conversado infinidad de veces, y quizás una pregunta que se cae de madura sobre este tema, y es, cuando gobernaba Correa, yo recuerdo que los analistas decían que la economía no debe manejarse con la ideología y que hay que separar la economía. Perdóname, pero... No, eso no hay cómo. No hay cómo. O sea, pero se la pasaron 10 años diciendo que no se puede mezclar economía con ideología, y hoy están haciendo eso y peor todavía, porque la economía también parte de preceptos ideológicos. Sí, la economía parte de la política, o sea, claro. Como ciencia social, la economía parte de la política. Entonces, yo he mencionado lo que nos suelen enseñar en las escuelas de economía y de negocios, son hermanas siamesas, ¿no? La una va con la otra. Lo que sí ha pasado en estos años es que el mundo se ha transformado radicalmente. Y entonces, antes, y quizás en la época de Correa, teníamos un mundo mucho más unipolar o hasta bipolar. Ahora también he comentado que lo bueno de estos viajes bien largos que me tocan hacer por negocios al Asia, te permiten leer y estudiar bastante. Hoy tienes un mundo multipolar distinto, con Rusia, con China, con India, con Estados Unidos. Se miran además unos desafíos del capitalismo enorme a nivel mundial, migraciones que van desde lo que se llama el centro del mundo, el centro pobre del mundo hacia el norte, y eso está planteando desafíos bien grandes en las ideologías y en las propias teorías económicas y escuelas de pensamiento respecto a cómo desarrollarle al mundo. Si a eso le sumamos la inteligencia artificial, lo que está pasando con los robots, etcétera, pues el desafío es mucho más grande. Entonces, indudablemente siempre hay ideología. Lo que sucede es que yo ayer decía en otro medio, que es más bien un medio más afín al gobierno, pero ya saben que mi visión siempre ha sido muy objetiva. Yo decía, para mí este gobierno tiene 3 características, Alexis, que resultan tal vez las más claras de algo que es muy poco claro. Es un gobierno de derecha, es un gobierno populista y es un gobierno autoritario. Entonces ahí se va moviendo. Entonces ustedes ven gobierno de derecha, claro, entonces atrás están empresarios, el mismo presidente es empresario, entonces el Fondo Monetario, subo las reservas, le pago al fondo a tiempo, y eso más bien suele ser asociado con la derecha. No necesariamente es así, pero aquí en Ecuador y América Latina se asocia con la derecha, pero es populista. Estamos en elecciones y se va de la derecha, es decir, comienzo a dar bonos, no me importa a qué costo, para conseguir votos. Entonces, jóvenes en acción, personas en acción, los 1000 días, los 50 días, lo que fuere, misión cumplida, lo que haya sido, populismo. Y el autoritarismo le lleva a tomar decisiones
tan absurdas como por ejemplo, la consulta popular que acabamos de vivir los ecuatorianos. Yo personalmente, y gracias a Dios no me equivoqué, me entrevistaba un medio internacional y me decían, el riesgo país subió al día siguiente de la consulta. Y yo decía, el mercado no está leyendo lo que pasó en el Ecuador. Gracias a Dios pasó lo que pasó. Si no, realmente hubiera sido un escenario absolutamente complejo el que hubiera pasado en el Ecuador. Incertidumbre. ¿Cómo te metes a un proyecto constituyente sin tener ni idea de lo que es un proceso constituyente? Es decir, gente hablando de que es una constitución que protege delincuentes, y total, no tienen ni idea. Y cuando uno le pregunta, bueno, ¿y cómo mira usted un proyecto constituyente y cómo le va al Ecuador? La respuesta es, creo que fue, yo no estuve aquí, pero la respuesta fue, primero gano y de ahí le cuento. Exacto. Entonces, claro, o que la Constitución la puede redactar la inteligencia artificial. O que puede ser el ChatGPT. Entonces, claro, eso te da cuenta a vistas que la arista de autoritarismo, porque me parece que todo se acelera de lo que yo pude ver desde el exterior, cuando él riñe con la Corte Constitucional. Entiendo que incluso una pancarta aquí en Ecuador con las fotos. Los rostros de los jueces. Entonces, una marcha, un par de marchas en contra de la Corte, uno en Guayaquil, otro en Quito. Claro, entonces eso se veía desde afuera como una verdadera locura, sin rumbo. Entonces ahí creo que las aristas que yo acabo de mencionar responden un poco la pregunta de Alexis. Ahí nos estamos moviendo. Entonces hay ideología, por supuesto, pues, pero también hay aristas como el pan, techo y empleo de Febres Cordero, o las aristas de Trump, de un populismo claro de la derecha que también existe. Y entonces ahí el Ecuador realmente está en una situación absolutamente riesgosa, porque mezclar esos ingredientes, yo he dicho en varias ocasiones, simplemente no van juntos. Van a ver ustedes, y les he mencionado yo, cómo la Sierra Central, incluyéndole a Quito, tiene desafíos gigantes con los acuerdos comerciales China. Van a ver ustedes desempleo, van a ver empresas que se cierran, van a ver textiles, van a ver... Y realmente no es que aquí puedes sembrar camarón o plátano, y por eso es que uno mira los modelos de desarrollo en países más adelantados, se comienzan a realizar incluso por región. Entonces, ¿a qué quiero llegar? A que estas mezclas que está teniendo el país desde la época de Moreno acá, probablemente le están llevando a una situación que es insostenible. O sea, uno no puede combinar, por ejemplo, acuerdo comercial con la China y al mismo tiempo ISD. Simplemente no va. No, eso no va junto, no puedes competir de esa manera. Pero sin embargo el Ecuador está haciéndolo, y como los camaroneros, los bananeros, los cacaoteros están impulsando esa agenda con mucha fuerza, y el presidente forma parte de ese sector, pues ahí está el resultado. Pues estamos en Fórmula 1 viendo cómo está el camarón exhibiéndose, y claro, y aquí en el Ecuador están matándose y realmente sin empleo, Taiza, sin medicina, sin atención médica, entregándose una caja de cartón a la mamá diciéndole, vea, no tuvimos el antídoto para su picazón de no puede ser. Entonces eso no va junto, simplemente. Economista, yo le decía que esta reforma presupuestaria sí es un gran desafío para su financiamiento, y además del IVA, que lo van a mantener al 15%, ¿qué otras salidas le quedan al gobierno adicional al endeudamiento? ¿Qué podemos esperar los ecuatorianos? Porque finalmente somos los ecuatorianos los que vamos a tener que enfrentar esas consecuencias. Más una nueva reforma tributaria, tal vez. No sé, ¿qué opciones tiene para financiar esa reforma? Yo les anticipé, y me parece que aquí lo hice también. El Fondo Monetario le pidió 3 cosas al Ecuador. Las 3 cosas fueron las siguientes. La primera, aumentar impuestos. La segunda fueron los subsidios. Entonces ustedes vieron el IVA como primer paso. Segunda, los subsidios. La tercera es una reforma tributaria, entiendo yo, que le pidió el propio fondo, pero el Fondo Monetario, que me parece más racional que cualquiera de los ejecutivos que está acá, siendo bien honesto, y ustedes saben que con el fondo yo tengo mis reservas, es decir, me parece que tiene todavía esos coletazos de las recetas de los años 90 que terminaron con quiebras de países. El mismo caso de Maguad es un ejemplo emblemático. Entre paréntesis, no puedo creer que siga opinando respecto al Ecuador, pero vi que desde afuera vi que le entrevistaban, y me parece realmente una locura que él nos dé las recetas para salir en lo que él, entre otros, nos metieron, ¿no? Lazo, banqueros y etcétera. Pero bueno, entonces lo cierto es que usted tiene ahí 16,000 millones de necesidades de financiamiento. 16,000. Entonces, ¿qué va a pasar?
casi que le doy por sentado que hay una reforma tributaria. Entonces ahí se retomará lo que en algún momento Simón Cuevas se metió en la discusión de que el que gana $700 es privilegiado, 800, ¿se acuerdan de esa discusión que teníamos? Entonces ahí está metido lo que se conoce en economía como el gasto tributario, es decir, quién no está pagando IVA, qué empresas tienen exenciones, qué sectores de la economía, por ejemplo el transporte, por ejemplo médicos privados, de lo que me viene a la memoria. Entonces ese es un camino, porque el Fondo Monetario le está diciendo usted tiene 6.600 millones de gasto tributario. ¿Qué es el gasto tributario, estimados amigos? El gasto tributario es lo que el gobierno deja de cobrar en impuestos, ya sea IVA o impuesto a la renta o otros impuestos, por incentivar o por beneficiar algo. Entonces, el grueso de esos 6.600 millones está en la canasta básica, es decir, todos los productos que no gravan IVA y que son parte de la canasta básica. Eso no se puede topar. No pensaría yo que ni se les ocurra ponerle IVA al arroz, por ejemplo. Entonces, eso no va a pasar. Se quedará ahí con unos 1.600, 1.500 millones de saco de gasto tributario que van a tratar de entender cómo le maniobran. Entonces, esa es una fuente de financiamiento probable. La segunda es que tenemos atrasos por 5.000 millones con nuestros proveedores de servicios estatales. Entonces, usted se atrasa en 5.000 millones, luego le paga un poco al más atrasado y se vuelve a atrasar. Eso es una locura. Entonces, y la otra fuente de financiamiento es deuda, sobre todo la interna. Cuando ustedes ven cómo se ha financiado este año el país, el IES de los 7.000 millones más o menos que es deuda interna este año, el IES es 6.000 millones. Entonces, claro, ahí vienen los que formaron parte de este gran problema, que fueron asesores de Lazo, de Dajic en su momento, etcétera, el mismo Dajic, y le dicen jubílese más viejo y además pague más aportaciones. Yo les digo, ¿cómo así? Primero explícame qué va a pasar con la estabilidad laboral, porque además ahora tampoco es que personas de más de 50, 55 años pueden encontrar fácilmente trabajo. No, es imposible, es misión imposible. Entonces, para ser muy honesto, yo decía en una entrevista, el Ecuador ya dolarizado se mete en una camisa de fuerza que es compleja. Es decir, el dólar nos gusta a todos, pero es difícil, le pone desafíos grandes. Hay que flexibilizar varias cosas. Suele sonar odioso y suele sonar feo, sobre todo para los que escuchan a empresarios, decir hay que flexibilizar el trabajo. Pero lo cierto es que las nuevas alternativas que se están encontrando a nivel mundial respecto al empleo están poniendo desafíos enormes respecto a cómo se trabaja. Entonces, yo creo que hay que establecer un gran diálogo para entender qué es lo que hace sentido. Porque nos metimos en esta camisa de fuerza laboral, si ustedes recuerdan, en gran medida fue por los abusos que hubieron con la tercerización laboral. ¿Se acuerdan de esa época? Sí. En donde, claro, contrataban gente, le tenían contratada en una empresa X y no tenía ningún beneficio. Eso lo establecieron, adivinen quién, Dajic, Magua, toditos de ellos, el Lazo, los mismos que ahora tienen la receta para salir del problema. Entonces eso le lleva al Ecuador a un péndulo grande, es decir, le dice, nunca más esto, y tiene razón, nunca más, yo estoy de acuerdo con eso, jamás nosotros hemos tercerizado. Entonces, el nunca más le lleva a ir a otro extremo. Por ejemplo, una constitución no debería meterse en decirle no trabaje por horas, lo que sí debe meterse a decirle es se garantiza los derechos laborales, es decir, un marco más amplio, pero bueno, tiene lo que tiene, es decir, la población ya le dijo no, por lo tanto usted tiene que trabajar con esto que tiene. Ahora, si es que el Ecuador no encuentra ciertos acuerdos, lo que va a pasar es que usted les va a seguir empujando a más informalidad a algunos. Entonces, en ese péndulo en el que hemos estado, en el que los unos nos llevan al un extremo, al decir tercerice y no pague nada, al otro extremo, en decir no se habla de normas laborales, probablemente está muy rígido. Claro. Y ahí en la mucha rigidez usted no reacciona frente a los shocks externos. Entonces viene un problema de afuera, le pone le pone compleja situación en su economía y usted no puede reaccionar. ¿Cómo reacciona la economía dolarizada? Por el lado real, es decir, desempleo, menos liquidez, menos consumo, etcétera. Eso es lo que hay que estar conscientes. Yo por eso digo que el problema que veo
es que un presidente como Noboa, como Lasso, probablemente no van a entender el diálogo. Es decir, no van a poder llevarlo adelante. ¿Por qué? Porque yo supe que el paro cuando se dio, el presidente fue a la Tacunga, me parece. Sí, claro, se concentró en la Tacunga con la presidencia y se trasladó en un par de ocasiones al norte y a Cañar. Entonces, claro, ¿a qué horas tú puedes dialogar de esa manera con sectores que piensan distinto que tú? Si es que vienes de una oligarquía de la costa que más bien es más cercana a Lima que a Quito, entonces... Y nunca dialogaron. Yo siempre cito ese ejemplo a propósito de lo que tú citas, Osvaldo. Lasso se negó a hablar con el movimiento indígena en su momento. Mandó a Jiménez a que hable él. O sea, es como que yo no me voy a sentar a hablar con ustedes indígenas. Y Noboa nunca se planteó siquiera la posibilidad de dialogar, sino que lo que hubo fue represión todo el tiempo. Y cuando mandó a dialogar a Reinberg, lo único que alcanzaron es: yo les libero, pero ustedes me desalojan las carreteras y las vías, etcétera. Claro. Entonces, yo ahí quiero plantearte una discusión más política, saliendo un poco de la lectura y el análisis técnico que tú siempre haces con mucha precisión. La reacción del presidente después de haber perdido la consulta popular, ¿no? Parece que tenían ellos listo el plan en caso de la celebración del sí, y seguían con el desastre que hubiese sido ir a un proceso constituyente en manos de ellos, pero pierde por goleada 4-0. Y lo que ha pasado es que no ha dado la cara hasta ahora, ¿no? Salvo 2 ocasiones, una en Parcayacu, otra en una conversación con Yunda, pero no sabemos qué va a ser de Noboa, del país y de su gobierno los próximos 3 años y medio. ¿Cómo entender también esa, reacción de parte de un jefe de Estado que ha decidido ni siquiera encarar a sus votantes, a ese 40 y pico % que dijo: sí, yo te creo, voy a votar que sí? Una primera aclaración: yo creo que ese 40 y pico %, incluso ahí, me parece que hay gente que por temor a lo que consideran el otro extremo, termina votando sí antes que por convicción de un proceso constituyente. Porque les doy el ejemplo, y lo he dado y me han reclamado mis hijos por este ejemplo, pero la mayoría vota. Yo no me meto en la votación, pero cuando yo le consulté respecto a un proceso constituyente, no tenía ni idea la mayor de lo que era, y votó sí. Entonces ahí uno dice: no es que le gusta Noboa, no es que nada, sino que más bien lo que el círculo en el que se rodea, etcétera, escucha, probablemente dialogan y les dicen: lo que pasa es que si no, volvemos al pasado y cosas estilo. Primera aclaración. Segunda, pues, y que sea muy claro, ¿no? Yo voté no, y lo dije abiertamente, he dicho mi voto siempre después de las elecciones, y en realidad creo que fue lo más correcto, porque meterse a una locura de esas era una barbaridad. Entonces, a ver, la reacción del presidente demuestra las aristas que yo comenté. Si tú eres autoritario y pierdes una elección, y además de eso la juventud probablemente categoriza cierta inmadurez, es la primera sensación que tengo. La segunda es que no sabes por dónde ir ahora, porque lo que había que evaluar antes de meterte en una locura de estas era qué pasa en tales escenarios, pero ellos le daban por hecho que los escenarios no existían, sino que ganaba el sí. Acuérdense ustedes que las encuestas, porque me pidieron reuniones de embajadores de otros países, y las encuestas daban que ganaba el sí. Pero interesante, los embajadores asiáticos me comentaron: nosotros tenemos otras encuestas. Entonces, al final creo que tampoco había escenarios, Alexis, y en esa línea entonces la respuesta nunca estuvo bien planificada. Claro. ¿Cómo responde Noboa? Me parece que responde de una manera equivocada. Es decir, salvo el cambio del secretario jurídico, que me parece un cambio más profundo, como de una persona con la cual no podremos compartir su forma de pensar, pero es una persona seria. Sí. O sea, hace sentido. Veamos si es que aguanta. Salvo ese cambio, el resto es lo mismo. Claro. ¿Cómo le terminas encargando tú a la vicepresidenta, con la cual yo tengo amigos en común, etcétera? Pero ¿cómo le encargas? ¿Qué competencia tiene para la salud, por Dios? Entonces ahí se nota, junto con la manera de comportarse para ir a votar en su auto de fin de semana o lo que sea, se nota una gran ausencia de la realidad. Claro. Entonces, creo que la respuesta a lo de Alexis es: yo había dicho que Lasso me recordaba mucho al zar Nicolás en la historia. Quizás Noboa me recuerda mucho a Luis XIV, al rey francés, al rey Sol.
Entonces, la respuesta es de un monarca que recibió un baldazo de agua fría. Entonces, veamos si es que realmente logra reaccionar con madurez, porque el país lo necesita, y abre espacios al diálogo, porque no va a poder moverse. Además, en política todo cadáver apesta. Y realmente, si es que la oposición comienza a oler sangre antes de las seccionales, lo que vas a ver es una asamblea que ya no está tan unida, lo que vas a ver es actores que se dispersan, y eso en realidad le pone al país en una situación bien compleja de inmovilización, de falta de toma de decisiones. Te pasaste de un extremo en el que mandabas cualquier cosa a la asamblea y te levantaban la mano y te decían sí, a otro extremo en el que te comienzan a decir no y no y no. Entonces yo espero a ver que ojalá digiera y esté pensando en qué es lo que va a pasar en la Fórmula 1. No sé si con tanto ruido pueda hacerlo, pero lo cierto es que ojalá y al regreso pues nos presenten una hoja de ruta que también combine, pues porque no puede ser solo el Fondo Monetario. O sea, no es solo el fondo lo que está haciendo es ver un lado de la economía, Alexis, y lo que ve es la sostenibilidad fiscal. Pero el Fondo Monetario no es que te dice a ver cómo van a funcionar tus planes sociales, cómo va a funcionar tu estrategia de crecimiento, cómo va a funcionar tus metas de empleo. No te dice eso, pues. ¿Cómo vas a incrementar la producción petrolera, la crisis energética? No te dice nada de eso. Te dice solo qué vas a hacer para pagarme. Claro. Lo cual es legítimo porque es un banco. Entonces ¿podrían venir más despidos del próximo año a propósito de eso? O sea, digamos, del ajuste fiscal podría ir también por el lado de recortar servidores públicos. O sea, podría ser una alternativa, pero lo que vimos este año es que despidieron 5,000 personas, me parece. Así que fue. Y lo cierto es que cuando tú ves el gasto corriente sube 300 millones. Entonces, ahí creo que las aristas quedan claras. Como es un populista, entonces sale una gente y entra otra gente. Claro. A mí me contaban, no voy a decir ni la fuente ni el ministerio, jóvenes en acción. Van a una hora determinada, llegan al ministerio y se quedan sentados, le ven la cara al funcionario público y le dicen, bueno, ¿y ahora qué hago? Entonces, claro, en ese compás entre moverte de un gobierno supuestamente ortodoxo, de eficiencia o algo por el estilo, al populismo, probablemente terminas empantanado en una cosa que termina sin entenderse a dónde va.